Hola a todos mis queridos amigos de Católicos con Fe. Hoy vamos a reflexionar en este video sobre unas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, un tanto controversiales. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 9: A nadie llamen Padre en este mundo, porque solo uno es su Padre que está en el cielo. Estas palabras han sido objeto de críticas hacia nosotros los católicos porque llamamos a los sacerdotes Padre. Pero si esto es así, ¿cómo interpretaríamos también aquellas otras palabras de Jesús que dice: si tu ojo te hace pecar, arráncatelo; si tus manos, tus pies te hacen pecar, córtatelos? ¿Lo interpretaríamos del mismo modo? Es importante, para entender el mensaje de Jesús, ubicar las palabras en la finalidad y contexto que Jesús ha querido darle a sus palabras. Por eso, para entender esta frase de Jesús de que a nadie llamen Padre, te invito a ver este video. Así que, allá vamos. Para entender bien esta frase de Jesús de a nadie llamen Padre, vamos a leer el discurso completo en el que se encuentra esta frase. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos, estando los escribas y fariseos, y les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame Rabí, Maestro. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar Rabí, porque uno solo es su Maestro, y ustedes todos son hermanos. Ni llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Ni tampoco se dejen llamar directores, porque uno solo es su director, Cristo. El mayor entre ustedes sea su servidor, pues el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Ya habiendo escuchado las palabras de Jesús, ubiquémonos en el contexto. ¿Quién es el que habla? Jesús, el Mesías, el que es reconocido y que él mismo da a conocer que es Hijo de Dios, nuestro Salvador. ¿Dónde pronuncia este discurso? Muy probablemente cerca de la sinagoga o en ella misma, lugar donde los judíos reflexionaban las Escrituras, porque justamente se encontraba gran parte del pueblo y estaban allí reunidos los escribas y fariseos. Y al inicio de este evangelio, Jesús señala la cátedra de Moisés, lugar en el que los rabinos, los maestros de la ley, se sentaban para explicar las Escrituras. ¿A quiénes se dirige Jesús? A los que estaban allí presentes, al pueblo, al gentío, y principalmente a sus discípulos. También presentes allí los escribas y fariseos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Que no imiten la conducta de los escribas y fariseos. Ellos, que debían ser los guías espirituales del pueblo para llevarlos hacia el encuentro con Dios, habían trastocado totalmente su misión. Y dice Jesús que no imiten su conducta porque ellos todo lo que hacían, lo hacían para ser visto. Buscaban siempre los primeros lugares, buscaban ser los primeros en todo. Y tercero, buscaban que la gente los alabe, llamándolos Padre, Maestro y Guía. Es decir, habían ocupado el lugar de Dios, habían echado a Dios del lugar que le correspondía, y ellos mismos se habían puesto en el primer lugar por encima de todo. Buscaban ser vistos, ser reconocidos, ser primeros en todo y ser alabados. Por eso Jesús tajantemente, muy enfáticamente dice: a nadie ya llamen Padre, basta ya, a nadie llamen Padre en este mundo, porque su Padre es el cielo. Este recurso de que Jesús utiliza, que dice a nadie llamen Padre, es un recurso que se llama en literatura la hipérbole. Como cuando alguien dice, ¿no? Ahora que estamos en tiempo de cuarentena,
la mamá, el papá, preocupado porque va creciendo el número de contagiados donde pueda vivir, le dice a sus hijos, ya nadie salga de la casa. Obviamente se entiende que papá, mamá, luego pues cuando haya que sacar la basura tendrá que salir de casa, o cuando haya que ir al mercado a comprar los alimentos pues tendrá que salir. Pero esta es la frase que utiliza Jesús. ¿Por qué? Porque justamente se había dado esta situación en que los escribas y fariseos habían usurpado el lugar de Dios, buscando ellos mismos ser alabados. Ahora, profundicemos sobre el sentido y significado de la palabra Padre. No era una palabra muy usada por los judíos para referirse a Dios. Los judíos utilizaban la palabra Adonai, que quiere decir el Señor, para referirse a Dios. El mismo Dios que siglos atrás había revelado su propio nombre a Moisés como Yahvé. Este término, Yahvé, por su nombre, el sumo sacerdote lo mencionaba solo una vez al año en la fiesta principal para los judíos, en la parte más sagrada del templo. El sumo sacerdote invocaba a Dios con su propio nombre, Yahvé. Pero no era muy habitual utilizar el término Padre para referirse a Dios. Sí que era más común para los judíos utilizar la palabra Padre para referirse a su padre Abraham, porque efectivamente era su padre en la fe. Era el hombre que Dios, 19 siglos antes de Cristo, había escogido a Abraham para salir de su tierra, llevarlo a la tierra prometida y darle una futura generación. Dios hizo una alianza con Abraham, con el hijo de Abraham, Isaac, y con Jacob, que Dios le cambió de nombre y le puso Israel. Jacob o Israel tendrá 12 hijos que formarán las 12 tribus de Israel, y luego pues estas 12 tribus, el pueblo de Israel, con quien Dios hizo una alianza, la alianza con su pueblo. Por eso el pueblo de Israel, los judíos, llamaban padre a Abraham, porque era el hombre que Dios había escogido, y ellos se sentían herederos de esa alianza que Dios había hecho con su padre Abraham. De este modo también se entiende por qué Jesús tiene una enseñanza nueva. Él mismo se reconoce como hijo de Dios. La gente se sorprende de que este hombre, Jesús, se reconociera como hijo de Dios. Era una enseñanza totalmente nueva. Jesús mismo dirá a la gente, mi Padre y vuestro Padre. Jesús enseñará a sus discípulos a tratar a Dios como Padre. Cuando recen, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Es más, Jesús dirá a todos sus oyentes, sean santos, perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Jesús trata de introducir en el pueblo judío este trato que deben tener con Dios como Padre. Por eso Jesús se enfada cuando los escribas y fariseos buscan usurpar el lugar de Dios y buscan ser alabados ellos por toda la gente. Por eso Jesús, una vez más, lo vuelvo a repetir, dice, basta ya, no llamen a nadie Padre en este mundo, porque su Padre es el que está en los cielos. ¿Se entiende esta frase? Y por tanto la palabra Padre no es una palabra maldita, no es una palabra prohibida. Jesús mismo la utiliza cuando, por ejemplo, se habla acerca de la parábola del hijo pródigo, se da a conocer al buen padre. Luego también cuando le preguntan sobre la nulidad del matrimonio, la disolución del matrimonio, Jesús dice, en el principio no era así. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Menciona la palabra padre. En otra escena, Jesús se encuentra con el joven rico y el joven rico le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entre otros mandamientos, Jesús les dice que honre a su padre y a su madre. Cuando Jesús enseña, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, pues habla la palabra Padre. La palabra Padre no es una palabra prohibida. Ahora bien, ¿por qué nosotros los católicos llamamos Padre a los sacerdotes? En primer lugar, porque este uso
este nombre, se remonta a los orígenes de la Iglesia. Después de subir nuestro Señor Jesucristo a los cielos, está en tiempos de los apóstoles este uso. ¿Quiénes les dieron este uso? Los mismos apóstoles. Repasemos en la primera carta de San Juan, especialmente en los primeros capítulos. Innumerables veces el apóstol San Juan llama a la comunidad a la que escribe su carta, les dice: hijitos míos, con un gran cariño les dice: hijitos míos. San Pedro, cuando escribe su carta, su primera carta, al final de su carta, cuando ya está despidiéndose, dice: está aquí conmigo Juan Marcos, mi hijo predilecto, que era discípulo de San Pedro, pero lo consideraba un hijo. Ese Juan Marcos va a ser el evangelista San Marcos. Y de una manera más explícita encontramos en la primera carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 15, cómo San Pablo dice a la comunidad de Corintios: maestros tendrán muchos, pero padre de ustedes soy yo, porque los he engendrado en la fe. De este modo se da a conocer una realidad evidente en los orígenes de la Iglesia, esa familiaridad paterno-filial de quien evangeliza y de quien ha nacido a la fe, de los hijos de Dios, de esa Iglesia naciente. Es una realidad que se da en tiempo ya de los apóstoles y que luego permanecerá esa relación paterno-filial en la fe en los sucesores de los apóstoles, los obispos, los sacerdotes y así a lo largo de los siglos de la historia. Esta familiaridad espiritual, relación paterno-filial en la fe de los apóstoles con la comunidad a la que dirigían sus cartas, distingue claramente la paternidad divina que tiene Dios respecto a los nuevos cristianos con esa paternidad que ellos podían tener hacia esa comunidad que ellos habían evangelizado, porque se aclara detalladamente que la gloria, la alabanza, la adoración sean dadas a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso en las mayorías de las cartas está al inicio como un saludo o al final como una conclusión de todo lo que se ha dicho en la carta. Se distingue claramente que la paternidad absoluta a Dios, a quien debemos adorar, es al Padre. Si los apóstoles y sus sucesores, los obispos, los sacerdotes, hubieran hecho mal uso de esta palabra, en algún momento el Espíritu Santo, ya desde el inicio a los apóstoles, les habría hecho ver y les hubiera inspirado a ellos, que escribieron esas cartas y están recogidas en la Biblia, les hubiera inspirado a ellos mismos y les hubiera dicho: pues oye, ya Pedro, Pablo, Juan, ya no llamen a nadie hijos, no se hagan llamar ustedes padre. Y esto no ha sucedido así. Al contrario, esa relación paterno-filial ha fortalecido la fe de la comunidad creyente, que cada vez iba expandiéndose más. Al día de hoy seguimos llamando a nuestros sacerdotes, a los presbíteros, a los obispos, al Papa, Padre, porque tienen esa responsabilidad de ser pastores, de ser maestros en la fe y de cuidar de la Iglesia. En ese sentido le llamamos Padre, porque tienen esa misión encomendada por el mismo Jesucristo. Si volvemos años atrás, nos encontramos con los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Ellos han heredado y continuado esa misión de enseñarnos la palabra, de cuidar nuestra fe y orientarnos en el camino de la fe. ¿Hacia el encuentro con quién? Con nuestro Padre Dios. Por eso el sacerdote, cuando le llaman Padre, no se siente alabado, realizado, no. Se siente responsable de su grave misión de hacer que la gente se encuentre con su Padre Dios. Ese es el sentido de estas palabras cuando la gente nos llama Padre. Si te ha gustado este video, dale like y comparte.
Y puedes suscribirte también a nuestro canal de Católicos con Fe. Aquí abajo tienes el botón para así también, ya suscrito, recibir las notificaciones de los próximos videos que vayamos publicando. Espero que te haya servido esta reflexión y Dios mediante nos vemos en otro video pronto. Dios te bendiga. Hasta luego.